El poder de la mente, desde la perspectiva de un curso de milagros. Un curso de milagros es un sistema de enseñanza espiritual que enfatiza el poder de la mente como el origen de toda nuestra experiencia. Según esta enseñanza, la mente es el único nivel donde ocurre la verdadera causa y efecto. Y lo que percibimos en el mundo externo es simplemente un reflejo de nuestros pensamientos internos. La mente como fuente de la realidad. Desde la perspectiva de un curso de milagros, el mundo que percibimos no es más que una proyección de nuestra propia mente. La realidad externa no tiene existencia independiente, sino que es un espejo de nuestros pensamientos, creencias y percepciones. Este principio se basa en la idea de que las ideas no abandonan su fuente, lo que significa que todo lo que vemos y experimentamos sigue siendo parte de nuestra mente y es resultado de nuestros pensamientos. El curso nos enseña que hay dos sistemas de pensamiento en la mente, el del ego y el del Espíritu Santo. Cada uno de estos sistemas genera una interpretación completamente distinta de la realidad. El sistema de pensamiento del ego se basa en el miedo, la separación y la escasez. Nos hace creer que somos cuerpos separados, vulnerables y limitados. El sistema de pensamiento del Espíritu Santo se basa en el amor, la unidad y la abundancia. Nos recuerda que somos seres espirituales, unidos con la fuente universal y con toda la creación. El poder de la mente radica en su capacidad de elegir entre estos dos sistemas de pensamiento en cada instante. Esta elección determina la calidad de nuestra experiencia y el nivel de paz que experimentamos en nuestra vida. La proyección de la mente y la ilusión del mundo. Un principio fundamental de UCDM es que el mundo que vemos es una proyección de nuestra mente. No es el mundo el que nos causa sufrimiento, sino los pensamientos que sostenemos acerca de él. Si creemos en la culpa, la carencia y el ataque, percibiremos un mundo hostil que nos refleja esas mismas creencias. Por el contrario, si elegimos la paz, la compasión hacia nosotros mismos y el amor, veremos un mundo pacífico y armonioso. El curso explica que el mundo físico es un sueño, una ilusión creada por la mente egoica para reforzar la creencia en la separación de la fuente universal. Sin embargo, también nos enseña que podemos despertar de este sueño al cambiar nuestra percepción. Este proceso es lo que el curso llama el milagro, que es simplemente un cambio en la percepción desde el miedo al amor. El poder de la compasión hacia uno mismo como herramienta para la transformación mental. La compasión hacia uno mismo es la herramienta principal que el curso nos ofrece para sanar la mente y recuperar su verdadero poder. Pero la compasión en un curso de milagros no es simplemente justificar nuestros errores, sino reconocer que el agravio nunca ocurrió en la realidad, sino que fue una ilusión creada por la mente egoica. La compasión hacia uno mismo es, por lo tanto, un acto de liberación. Nos libera de la falsa percepción de que el mundo es la causa de nuestro sufrimiento y nos devuelve a la conciencia de que somos responsables de nuestra experiencia. Al ser compasivos con nosotros mismos, retiramos nuestras proyecciones y permitimos que el Espíritu Santo reinterprete nuestra experiencia desde una perspectiva de amor y unidad. La mente y el tiempo. La elección entre pasado y presente. Otro aspecto clave del poder de la mente en un curso de milagros es la relación con el tiempo. El curso nos dice que el pasado y el futuro son ilusiones y que solo el presente es real. Sin embargo, la mente egoica nos mantiene atrapados en el pasado a través de la culpa y nos proyecta hacia el futuro a través del miedo. Este ciclo nos impide experimentar la paz del presente. Cuando comprendemos que la mente tiene el poder de elegir el presente en lugar del pasado o del futuro, nos damos cuenta de que la paz está disponible en todo momento. La práctica de la compasión hacia uno mismo nos ayuda a liberar el pasado y a experimentar la plenitud del ahora, que es el único momento donde podemos despertar a la realidad de nuestra unidad con la fuente universal. La ilusión del cuerpo y el verdadero ser. El curso nos enseña que el cuerpo no es nuestra verdadera identidad, es solo un instrumento de percepción dentro del sueño del mundo. Sin embargo, la mente identificada con el ego lo usa como un medio para reforzar la creencia en la separación y la limitación. El poder de la mente se manifiesta cuando dejamos de identificarnos con el cuerpo y recordamos que somos espíritu puro e ilimitado. Esta comprensión nos libera del miedo a la muerte, la enfermedad y el sufrimiento, ya que nos damos cuenta de que nuestra verdadera esencia nunca ha estado sujeta a ninguna de estas ilusiones. El propósito de la mente: regresar a la fuente universal.
El curso nos dice que el propósito de la mente es recordar su verdadera naturaleza en la fuente universal. Mientras creamos en la realidad del mundo y del ego, la mente seguirá atrapada en un ciclo de sufrimiento y conflicto. Pero cuando elegimos la guía del Espíritu Santo, la mente comienza a sanar y a recordar su verdadera identidad. Este proceso de despertar es lo que el curso llama expiación, que significa la corrección de la percepción errónea y el reconocimiento de que nunca nos hemos separado de la fuente universal. La expiación no es algo que debamos lograr, sino algo que simplemente aceptamos cuando soltamos las ilusiones del ego. Conclusión: recuperar el poder de la mente a través del amor y la compasión hacia uno mismo. Desde la perspectiva de un curso de milagros, el poder de la mente es absoluto, pero su expresión depende de si elegimos el amor o el miedo. La mente crea la realidad que experimentamos, y nuestra paz depende de nuestra disposición a elegir la verdad sobre la ilusión. El camino hacia la verdadera realización no se encuentra en cambiar el mundo externo, sino en cambiar nuestra percepción de él. A través de la compasión hacia uno mismo y la práctica del instante santo, podemos liberar nuestra mente de las ataduras del ego y recordar nuestra unidad con la fuente universal. Cuando comprendemos y aplicamos estas enseñanzas, nos damos cuenta de que no estamos indefensos ante el mundo, sino que somos los creadores de nuestra experiencia. La mente es poderosa, más allá de lo que imaginamos, y cuando elegimos alinearla con la verdad, nos convertimos en testigos del amor y la luz en todo lo que vemos. Así, el verdadero milagro no es cambiar el mundo, sino cambiar la forma en que lo vemos. Al hacerlo, nos liberamos y liberamos a los demás, cumpliendo el propósito de nuestra mente: despertar a la verdad eterna de que somos uno con la fuente universal.